¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista. Soy Eduardo Herrera. eh, y hoy vamos a enfocarnos en las parejas traumatizadas. ¿Y qué significa esto? Fundamentalmente, cuando hablamos de trauma, nos referimos a un problema relacional. ¿Y qué significa esto? La tradición budista plantea que lo que debemos de generar con todos los seres es una dinámica relacional sana a través del amor bondadoso y la compasión. Y creo que todos podríamos estar de acuerdo en el hecho que conectarnos de manera funcional con otros es lo ideal, donde las necesidades propias y las necesidades del otro sean cubiertas. Sin embargo, podemos hablar de dinámicas de relación disfuncional cuando muchas veces miramos toda relación, no nada más de pareja, sino también la relación de padres a hijos. Y es ahí donde me gustaría crear ese vínculo. Y aunque sea un poco contundente lo que voy a decir, si nosotros encontramos aspectos sumamente disfuncionales o disatisfactorios en nuestra relación de pareja, es porque estas dinámicas disfuncionales las aprendimos en nuestra infancia. Y no importa si hoy en día los padres tienen una narrativa de qué linda infancia tuviste, lo que nosotros aprendimos o con lo que nos familiarizamos de pequeñas, de pequeños, ese es el código emocional, esa es la estructura que para nosotros nos resulta el vínculo familiar. Y aquí no me refiero a familia, sino el vínculo con el que estamos acostumbrados. Y es por esto que la teoría del vínculo, la teoría de cómo nos conectamos como humanos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay que partir de una idea fundamental humana. Todos nacemos de alguien y que se coincide en la gran mayoría de las escuelas psicológicas. Incluso se puede ver esto a nivel neuropsicológico y neurofenomenológico, de cómo hay un principio fascinante que Freud hace aproximadamente 120 años le llamaba el narcisismo primario. Y más que la palabra narcisismo pudiera hoy en día tomar la semántica o el significado de algo negativo, no, el narcisismo primario es importante. ¿Por qué? Porque nacemos con la idea de que somos uno con nuestra madre o nuestra presencia adulta de crianza. Y esto es importante porque no nada más pasamos en general 9 meses en el vientre materno, sino que una vez nacidos somos completamente dependientes de esta presencia adulta de crianza, que muy a menudo podemos llamar mamá, papá. Pero es aquí donde nace, diríamos así, la teoría del vínculo, porque es a partir del vínculo que nosotros recibimos, es a partir de cómo aprendemos a gestionar la eventual separación, que es tanto física, cortando el cordón umbilical, pero también ese es un primer, llamémoslo así, un primer trauma, una primera herida, una primera escisión
de ese narcisismo primario en el cual nosotros teníamos una noción, y esto es importante, de pertenencia, de allí la teoría del vínculo. Y esta pertenencia y este pertenecer, como ya he hablado en otras entregas, no necesariamente en ese momento, sino a lo largo y particularmente los primeros 3 años de vida, incluido el tiempo de gestación, es ahí donde comenzamos, y esto se desarrolla hasta los 7 años, pero de manera muy crucial los primeros años, las conexiones cerebrales, que se puede usar una palabra más técnica, las conexiones sinápticas, las conexiones cerebrales, la integración de este individuo todavía no conformado psíquica, esto es mentalmente, comienzan a gestionarse desde el vientre materno y, como hemos hablado, cuando se le da a este pequeño una pertenencia. En otras palabras, la pertenencia que recibimos desde afuera es lo que eventualmente va a conformar la pertenencia a nosotros mismos. Y es allí donde nacen también estas dinámicas de relación disfuncional. Y es sumamente sutil, pudiéramos hablar en términos emocionales o psíquicos, de cómo este bebé, una vez nacido, también comienza a explorar su autonomía. Y estos términos son muy importantes, que partimos de la dependencia de la presencia adulta de crianza, mamá, papá, o una presencia adulta que puede ser alguien que nos cuide. De esta dependencia eventualmente vamos a entrar a un proceso natural humano llamado autonomía. Y cuando me refiero a autonomía, aquí estoy hablando de una autonomía emocional, una autonomía de integración, una autonomía de identidad. Y esto es importante, no es que tanto eventualmente este adulto pueda procurarse ingresos y pueda cuidar a otros. Me refiero a una autonomía emocional, y esto es justamente cómo entramos en contratos inconscientes cuando estas necesidades no son cubiertas. Y es aquí donde voy a repetir, voy a subrayar esta idea un poco categórica de que muchas veces decimos, mi relación actual no es satisfactoria. He sufrido por esta situación o aquella otra situación, llamémosla infidelidad, violencia, adicción, en la relación significativa, matrimonio, noviazgo, unión, en concubinato, como quiera que sea el término legal. Pero esta terrible relación no tiene nada que ver con mi niñez. En mi niñez mi padre fue muy amoroso, mi madre también, y no entiendo por qué, leyes del destino, esto me esté sucediendo a mí. Y es aquí donde hay una incompatibilidad. Una cosa es la narrativa familiar, somos la familia perfecta, y otra es la grabadora emocional que nosotros recibimos desde el vientre materno, y cómo pasamos de ese proceso de dependencia a autonomía como individuos. Y esta individuación, esta noción de crianza conforme fuimos desarrollándonos, es allí donde comenzamos a generar trauma. ¿Qué significa trauma? Trauma del griego significa herida. Vulnerare en latín, que bueno, en castellano
nosotros pudiéramos decir, entendemos, vulnerar, vulnerar significa en su etimología herir. Entonces, en esta herida, y aquí hay algo muy importante en términos de lo que estamos reflexionando aquí juntos, es el hecho que cuando hay una herida, es como si el tiempo emocional de este niño se detiene porque es allí donde hay una afectación que en términos biológicos, ese trauma que en este caso es emocional, este trauma que en este caso es psíquico, se detiene y comienza una respuesta adaptativa, que esta respuesta adaptativa es algo que puede generar varias tendencias. Lo clásico, y por supuesto no quiero caer en un reduccionismo, pero es clásico, es esta idea que por supuesto es profunda y por supuesto es compleja, de una de las estudiantes directas de Freud llamada Melanie Klein, donde ella usa un término, puede ya ser ciertamente trascendido, donde se habla de envidia o gratitud. Envidia, un pecho malo, es metafórico. Esto es, no me diste la crianza, no me diste el cuidado, no cubriste mis necesidades emocionales y afectivas. Por lo tanto, hay un proceso que es muy complejo, ¿verdad? Esto llamado envidia no meramente es envidiar, aunque tampoco lo excluye, pero también es guardar un resentimiento. Es aquí podría decirlo, un narcisismo que genera agresión, rencor, resentimiento. Y aquí vamos a abrir otras reflexiones, ¿verdad? Donde nacería un narcisista y donde nacería un codependiente, que también son dos vertientes importantes. Y luego la gratitud es en términos humanos donde pudiéramos decir, otra vez usando la metáfora, pecho bueno. Es donde ciertamente, como plantea el budismo, la existencia es sufrimiento. Ciertamente nuestra desconexión, a diferencia de la psicoterapia y psicología en Occidente, la desconexión no surge al cortar el cordón umbilical. La desconexión no únicamente surge al ser separados de la crianza o la pertenencia adulta a la cual o en la cual nacimos, sino que la separatividad, de acuerdo a la tradición budista, ocurre desde el momento en que hay un aferramiento, y este aferramiento crea ansiedad que eventualmente da lugar a una existencia por principio ya de desconexión. El otro es la desconexión fundamental de nuestra propia, vamos a llamarle así, ¿cómo podemos llamarlo? El otro es lo que representa esa desconexión, y es por eso que nos dirigimos al otro, de acuerdo a la tradición budista, en formas de agresión, en formas de deseo obsesivo o en formas de ofuscación e ignorancia, que en este caso es desconexión. Pero volviendo a este tema fundamental, a partir de esta dependencia que tenemos, que no únicamente, lo cual es obvio, no únicamente en términos de crianza física y alimentaria, sino de amor, que es lo que estamos reflexionando acá. Cuando estas necesidades no son cubiertas, entonces hay allí ese trauma. Y
como he mencionado, no estoy ubicándolo únicamente en el vientre materno, sino en los primeros años de crianza. Y pudiéramos argumentar, algunos mencionan 2 años de edad, otros 3 años de edad, pero es cuando este pequeño comienza a gestionar cierta autonomía, cuando, por ejemplo, dice no. Come esto, no. Haz aquello, no. Está experimentando también cierta autonomía y de hecho desde las primeras semanas de nacimiento, estos ruidos que hacen el bebé, gritos, empiezan, vamos a llamarlo así, vocalizar. Es una forma de emitir sonidos y escucharse. Freud habla de etapas, lo cual pues no deja de ser sumamente profundo e interesante. Etapa oral, etapa anal, en donde incluso las necesidades fisiológicas empiezan a experimentarse como cierta autonomía. Y lo que es relevante de esta reflexión es que cuando la presencia adulta se siente desafiada por el niño o la niña cuando dice no, come aquello, no, haz esto, no. Y cuando el adulto se siente desafiado e incluso su propia desconexión o trauma comienza también a desafiar a este pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, dice no el niño y pues antes era más común que se les golpeara. O bien, hoy en día se les grita. O bien, lo que llaman el tiempo fuera. A ver, ve a tu cuarto o simplemente te cargo, te dejo en tu cuna, en tu cama y voy a dejarte llorar ahí con una especie de sacudida y grito. ¿Por qué? Porque soy tu padre, soy tu madre o como quiera que fuere. Y lo que aprende este pequeño es a que la gestión de sus emociones, la gestión de su propia autonomía al decir no quiero, que también es una forma de experimentar, no es un desafío directo, sino que en realidad es una exploración de autonomía. Por supuesto, conforme se crece, se va también complejizando esta dinámica, y es en cuanto comenzamos a ver, digo, ya desde el vientre materno, una profunda necesidad de estar conectados amorosamente a los padres, cuando está la etapa, y ya lo habíamos mencionado, de esta etapa donde los niños se suben a los columpios, o donde se tiran por el tobogán, o donde corren y brincan, y de pronto, mamá, papá, ¿ya me viste? 15 veces. Es exactamente la misma dinámica. O te pide que hagas la misma broma 20 veces para que se ría. Lo que está haciendo está afirmando que estás presente. No es suficiente que meramente estés en la misma habitación con el bebé mirando tu teléfono móvil. Ah, muy bien, ¿cómo estás? Qué interesante, qué lindo dibujas. Y estás allí con tu angustia de identidad, también como padre, mirando la pantalla del teléfono móvil. Eso va creando una desconexión y va aprendiendo este niño a que no hay realmente una mirada de amor, o bien que mamá o papá están angustiados, o que mamá y papá se encuentran no contentos con su vida. ¿Por qué? Porque también hay un elemento importante que se ha mencionado en otras entregas. Les recomiendo también la entrega llamada Las parejas de nuestro inconsciente, al igual que otra entrega que lleva por título ¿Y si el amor no es suficiente? Es aquí cuando vemos que aquello que nosotros llamábamos o entendemos en el sistema límbico, en el inconsciente emocional, amor, puede ser una forma de dolor o puede ser una forma de desconexión que aprendimos en casa. Y que cuando hablamos de codependencia y hablamos de narcisismo, son dos formas desadaptadas de vínculo. Mientras que en la codependencia, y ya
dialogamos también en 3 entregas o 2 entregas vinculadas a la codependencia, donde hablamos de una de las entregas se llama Nuestra Codependencia, la segunda es Meditar en la Codependencia. Allí vimos que no necesariamente el término significa el relacionarte con un alcohólico, un drogadicto o un trastornado, ¿verdad? O trastornada, sino que codependencia ha ido retomando su significado como un trastorno de déficit de amor. De tal manera que un codependiente es alguien que trata de cubrir las necesidades de otros. Podríamos decir, es un hacer humano, no es un ser humano. El hacer humano es yo para ganarme mi vínculo, para que haya equilibrio en casa, tengo que hacer. Tengo que ser el niño ideal, la hija ideal, la que cubra las expectativas de los padres. Y esto se hace, por supuesto, de manera inconsciente, donde tendemos a repetir dinámicas, donde tendemos a guardar mucho rencor a nuestros padres, o donde tendemos a ser arrogantes y querer ser mucho mejores y peleando con ellos, dándonos cuenta que eventualmente repetimos sus propias dinámicas. Entonces el codependiente es el hacer humano. Tengo que sacar buenas notas, si no se rompe el techo de casa, si no papá y mamá pelean. Tengo que guardar los secretos de papá, tengo que guardar los secretos de mamá, tengo que ser la o el niño bien portado. Y de esta manera aprendo a que mis necesidades emocionales no son las importantes, sino el hacer. Así que cuando crezca, voy a buscar a alguien a quien cargar y voy a hacer a mis hijos completamente dependientes a mí, donde yo voy a hacer todo. Voy a pasar como buena madre, voy a pasar sacrificando mi sexualidad con mi pareja, sin ningún reclamo, ninguna exigencia. Voy a incluso no perder la amistad con mi pareja. Voy incluso a pasar horas sola o solo porque mi pareja está trabajando o está muy cansado o está muy cansada. Y solamente me voy a dedicar en el bienestar de los hijos, en que estén bien peinados, estén bien vestidos, que digan por favor y gracias, y que además saquen buenas notas y que... Entonces el hacer humano, el codependiente, por lo general va a encontrar a un humano. ¿Qué es un humano? Ya no es ser humano, es un humano narcisista. Y el humano narcisista es el que no se le designa, al estilo lacaniano, se le designa humano, porque cuando el narcisista quiso expresar sus sentimientos, fue simplemente aplastado. Tú te callas, yo lo digo, no cuentas. Así que el narcisista, contrario a lo que pudiéramos pensar, oye, esa persona es un narcisista, habla todo el día de sí mismo, habla de lo que ha acumulado, comprado, él o ella solo importan, todo el tiempo está en esta vitrina negra llamada redes sociales, donde ya no es alcanzar 100,000 followers o seguidores para anunciar productos, es el estarte buscando en tus fotos fingidas, tus vestimentas prestadas o compradas temporalmente en el almacén para luego ir a devolverlas, para que también vean que pues tienes un guardarropa casi infinito. Y por supuesto los filtros, ¿verdad? Para encontrarte, para encontrar el sentido de tu existir. Y como todo el mundo es de alguna manera narcisista desvinculado, entonces toda la gente está tratando de encontrarse en una selfie.
El narcisista, en lugar de es ¿qué puedo hacer por ti?, es ¿qué puedes hacer por mí? Les recomiendo mucho este seminario, taller que vamos a tener en línea, de manera evidente. Se llama Sanar la Codependencia, y no nada más en la parte teórica. Como sabemos, aquí el tiempo es limitado, tratamos de reflexionar lo más posible y hacer un breve ejercicio al final, pero allí vamos a tener varios ejercicios, dinámicas de escritura, meditaciones, para poder también contactar con ese trauma, con ese tiempo detenido en términos de no haber recibido la presencia amorosa que genera un vínculo, ciertamente, en un principio con la presencia adulta y luego ya un vínculo con nosotros. Por eso ese no vínculo o desvinculación la vamos a encontrar eventualmente en nuestras relaciones de adulto. Así que, ¿qué puedes hacer por mí?, diría el narcisista. Y el narcisista tiene varias formas, y obviamente el DSM-5 ya te habla de trastornos bipolares, borderline, esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva. En fin, en ocasiones la gente, tanto psiquiatras como psicólogos, al igual que consultantes, les encantan los diagnósticos. Es que, mira, es que soy border. Ah, pues muy bien, pero puede sanarlo, pero la gente entonces ya se acomoda en su diagnóstico y no hace algo al respecto. Es otra forma de narcisismo, la victimización a través del diagnóstico. Sí, es que mira, este es mi problema. Como aquellas parejas que se enferman para decir, háganse cargo de mí. Miren qué triste, miren, ahora no tengo recursos, medios, miren, la verdad es que estoy un poco mal. Incluso padres, mamá, papá, se hacen víctimas con los hijos. Es que tu padre, miren cómo me trata, o es que tu madre, mira, es tan cruel y yo también que le trato. El narcisismo. Y claro que hay muchas formas de narcisismo, no lo vamos a complejizar, pero ciertamente pueden haber narcisismos de agresión, en donde ciertamente la violencia al cónyuge es como pasar facturas. Golpea uno, puede ser verbal o puede ser físicamente, y puede ser diferentes formas de violencia, como gaslighting, la luz de gas, que es básicamente desaparecer a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque no está satisfecho con su actuar. Así que tú no existes ya para mí porque no estás cumpliendo mis expectativas. Busquen esta entrega que justamente se llama Gaslighting. La pueden encontrar en mi canal de YouTube, Centro Himalaya, y vamos a agradecer que puedan compartir estos materiales. Puede llegar a más personas. Pues así son hoy en día las redes, con sus configuraciones, con sus algoritmos, en donde si pones like, si lo compartes, si te suscribes, puede ser algo que también llegue a más personas, que pues es la intención de estas reflexiones. Dicho todo esto, el narcisista en términos de agresión, que puede ser de una forma violenta, pasiva, como luz de gas, gaslighting, ahí se explica en esta entrega qué significa. Puede ser violencia verbal, puede ser verbal y física, puede ser económica, puede ser psicológica, todas las anteriores. Desde donde el narcisista está exigiendo ese dolor que yo tengo, alguien lo tiene que pagar. Tú eres la culpable, tú eres el culpable, tú no llenas mis expectativas. Y esto es muy común. Comienzan las relaciones y de pronto dices, ¿qué comió esta persona? ¿Verdad? Está totalmente fuera de sí. Bueno, porque la taza la puse fuera de donde se lavan las tazas. Ciertamente es una falta casi capital, pero bueno, tampoco saques el cuchillo, ¿verdad? Tristemente, no es broma.
A veces puede ser justamente en extremos, porque muchos trastornos border, que son limítrofes extremos, pueden ser el caso típico de justamente las adicciones. Bebo completamente y cuando bebo o me drogo, entonces puedo ir a dañar a mi familia, golpearla, exigirle, descargar mi dolor en ellos y luego paso al otro lado. Soy lo peor, ayúdame a dejar estas sustancias, es que sin ti no soy nadie. Así que en formas de agresión podríamos también extenderlo a, pues, muchos aspectos. Pero luego también está la forma del deseo obsesivo. Y el deseo obsesivo puede tomar varias combinaciones, como hace la psicología budista. Cuando uno estudia Abhidharma o psicología budista, no nada más se habla de estas tres emociones aflictivas, como ya mencioné, agresión, deseo obsesivo e ignorancia, sino que también la combinación de estas. Ya en los tantras más elevados se habla de 5 emociones, las 3 anteriores, más arrogancia y envidia, celos. Pero cuando se combinan, alcanzan dosis, como piensen ustedes en porcentajes y combinaciones, de más de 84,000 diferentes formas de construcción de realidad, ciertamente emocional. De tal suerte que puede el que tiene deseo obsesivo, el narcisista de deseo obsesivo es, ¿en qué me puede servir? Sírveme, mira mis necesidades y cuando están cubiertas, yo ya estoy contento contigo. Cuando no, me deprimo, o cuando no, exijo, o cuando no expreso mi dolor. ¿Por qué? Porque este perfecto match, esta perfecta, entre comillas, pareja traumatizada, que es el epítome, es lo que mejor representa una dinámica de relación disfuncional en narcisista y codependiente, aunque como ya vimos hay muchos matices. Habiendo dicho esto, el codependiente ciertamente aprendió que para que funcione casa, para que funcione la familia, para que esté contenta o contento consigo mismo el codependiente, porque él crece, vamos a decir, con un sentimiento de inadecuación, de vergüenza. ¿Cómo es que quieres expresar tus sentimientos? ¿Cómo es que tú te atreves a querer ser tú misma, tú mismo? Tienes que hacer a otros para que ese nivel de angustia y ansiedad se cubran. Y el narcisista dice, todo para mí, sí, todo para ti. Y aparentemente esto funciona muy bien. Parejas, hijos, relaciones laborales, relaciones amistosas, que siempre el narcisista puede desvalorizar al codependiente y el codependiente dice, sí, esta angustia, tengo que hacer más, tengo que esforzarme más, qué terrible egoísta soy al querer ser feliz. Así que, desde el narcisista, desde la agresión, el narcisista desde la obsesión y el narcisista desde la confusión, donde también el narcisista, como ya argumentamos, se puede hacer víctima. Ahora, también hemos mencionado en la entrega anterior, que se llama Meditar en la codependencia, mencionamos que al estilo hegeliano, al estilo dialéctico, estas dinámicas también cambian, donde muchas veces la aparente víctima, el codependiente, toma el papel del victimario diciendo, pues ya no te voy a ayudar si no haces esto o aquello. Y muchas veces este victimario, como lo he observado en colaboraciones terapéuticas, el victimario muchas veces también se vuelve víctima o entra en una especie de correlación codependiente narcisista,
Uno de los casos es aquel en donde el padre golpeador, alcohólico, con, vamos a decir, Sara García, ¿verdad? El ícono de la codependencia, por lo menos en el cine de oro mexicano, ¿verdad? Eventualmente también se vuelve víctima codependiente cuando los hijos crecen, hijos golpeados, hijos aterrorizados, que eventualmente se vuelven adolescentes o incluso ya se vuelven jóvenes de más de 20 años, alcohólicos y drogadictos, que a ambos padres les reclaman a una su codependencia y al padre su agresión. Y la manera de quejarse es golpeándolos y robándoles. Desafortunadamente esto no es algo que leí o algo que vi en una especie de película o intriga, sino que es el caso de una familia que pude participar en una colaboración terapéutica. Así que siempre vale la pena estudiar psicología budista, y en el diplomado de psicología budista siempre tratamos de traer estas reflexiones de diferentes escuelas de psicología y por supuesto traer lecturas, traer reflexiones, estudios incluso de neurociencia, para ir creando este diálogo, para ir creando más que un contraste crítico, una complementación para que esto pueda ayudarnos. Uno de los grandes méritos de la psicología o psicoterapia en Occidente es que se personaliza tanto a nivel individual como de pareja, como familiar o grupal, como se ve en sistemas familiares, incluso a través de núcleos de nación o grupos etnoculturales, y esto ciertamente es algo muy útil. Por tanto, les recomiendo que puedan ustedes participar este 29 de agosto, es un sábado, a este webinar sin costo, completamente gratuito, que se llama Mente, Meditación y el Bien Morir. Este es de 11 de la mañana a 1:30 hora de Ciudad de México. Nada más hay que entrar a centrohimalaya.com, escribir allí para que su correo esté en registro y les pueda llegar la invitación a este webinar, repito, sin costo, para que puedan ustedes ver la introducción a mente, que es psicología budista, meditación, mindfulness, y el bien morir, que es la tanatología tibetana, que son 3 de los diplomados y certificaciones que ofrece Centro Himalaya. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Si ven esto en YouTube y ya la fecha se ha pasado, que el video está por años, siempre pueden ver este webinar que también vamos a subir eventualmente. Así que vamos a acotar, vamos a desarrollar con base en la reflexión que tenemos, que es muy amplia, hablar de esta noción de conexión, la teoría del vínculo, que es muy importante. El humano necesita conexión, el humano necesita vínculo para eventualmente generar autonomía. De conexión a autonomía. Y el objetivo es que cuando emocionalmente nos desarrollemos como adultos, podamos generar una autonomía interdependiente. Esto es, ser autónomos, pero también esto es que ya participan otros, dependiente, porque como plantea la tradición budista, con el concepto de interdependencia, pratitya samutpada, que es un concepto sumamente complejo, ¿verdad? Se habla de interdependencia externa, interna, profunda, se habla de 12 vínculos de interdependencia y obviamente la profundidad de este tema nos rebasa, pero algo que menciona constantemente el Dalai Lama
de una manera directa y simple que nos empodera a entender que somos interdependientes. Aquí entran temas de ecología, preservación, salud mental individual y social, donde el preocuparte positivamente, es un término, el ocuparte de otros, generar amor bondadoso, compasión, respetar la vida, respetar a otros, se vuelve un tema de responsabilidad, no nada más social, sino responsabilidad global, porque incluye no nada más a generar compasión a los humanos, sino a los animales, no nada más a los animales, sino a las plantas, no nada más a las plantas, es decir, bosques, selvas, sino ecosistemas completos, el agua, el aire, no nada más el agua, el aire y los elementos, sino también el tipo de construcción social o co-construcción social que generamos. Y si lo planteamos desde una perspectiva de interdependencia, esto ciertamente nos va a nutrir. Para ir cerrando, si el objetivo es esta autonomía interdependiente, también tenemos que contactar nuestro dolor. Y nuestro dolor es ese trauma, y como hemos dicho, es sumamente difícil, más en un tejido en pleno siglo XXI, profundamente traumatizado. La historia, llamémosla así, neolítica humana, la historia patriarcal de los últimos 7000 años como especie humana. Por supuesto, hemos tenido una existencia, según algunos, de 150.000 años, 200.000 años, 300.000 años, como sapiens cromañones, ¿verdad? Obviamente, precursores humanos, Australopithecus, etcétera, 4, 6 millones, pero como especie en sí, sapiens. Los últimos 7000 años, ya lo hemos argumentado, son especialmente traumatizantes, donde la estratificación social, la conquista, la construcción de religiones intolerantes, el socavar y sobajar las culturas de otros, ha tomado ya la forma, vamos a decir, tan solo en el siglo pasado, los genocidios, la complejización de las armas de destrucción masiva, por supuesto que son importantes, son lamentables, limpieza étnica, etcétera. Por lo que este tejido traumatizado en el cual nacemos viene sí transgeneracionalmente, pero también viene etnoculturalmente, también viene a través de nuestra cultura, país, región, familia. Y en este contexto, cuando nosotros nacemos, al experimentar diferentes formas de trauma, ya sea en nuestra infancia o como hemos argumentado en la entrega Sanar el tejido familiar, también podemos estar cargando trauma transgeneracional. Por lo que el trauma es, como dijimos, poner pausa en una fase de desarrollo. Y ese trauma que nosotros suprimimos en la sombra, suprimimos en el inconsciente, eventualmente se va a remanifestar, va a volver a surgir, particularmente cuando estemos en un contexto relacional, cuando generemos una relación de pareja. Ahí se activa, por ejemplo, nuestro abandono, ahí se activa nuestra angustia de ser avergonzados por no hacer por el otro. Pensamos que no somos suficiente, nos sentimos inadecuados. Así que nuestro inconsciente, vamos a decir, no nada más el de nuestra infancia, sino transgeneracionalmente, nos ayuda a elegir a estas parejas que van a embonar no con el amor, sino con el trauma con el cual estamos familiarizados en el inconsciente, vuelvo a subrayar.
porque no es de que, voy a elegir esta persona que me golpea, esta persona que me va a ser infiel, voy a elegir esta persona que va a vivir 4 años deprimida o va a beber o qué sé yo, me va a abandonar. No, esto lo hace el inconsciente. ¿Por qué? Porque es algo con lo que estamos familiarizados. Es un proceso identitario, es como construimos identidad a través de identificarnos con las dinámicas relacionales inconscientes en la familia. Podríamos decir la narrativa familiar, pero también la metanarrativa, es decir, lo que hay entre renglón y renglón, entre enunciado y enunciado, es en estos espacios inconscientes donde nosotros mayormente absorbemos nuestra identidad. De tal manera que muchas formas de sanar, y es algo que vamos a ver en nuestro seminario, en nuestro taller del 11 al 13 de septiembre, ¿verdad?, que se llama Sanar la Codependencia. Toda la información, como les dije, pueden entrar a centrohimalaya.com. Ahí vamos a trabajar mucho con contactar ese dolor, con ir a ese tiempo detenido del trauma. ¿Para qué? Para poder escuchar qué es. Lo tenemos tan suprimido, porque el dolor lo suprimimos, pero recuerden que esa energía potencial, que en sí es karma, eventualmente se va a volver resultado, se va a volver energía manifiesta. Y esto es la remanifestación del trauma, como dice el budismo, para repetir vez tras vez dinámicas familiares. Para cerrar la idea, el codependiente cree que va a proteger a sus hijos a través de crear sacrificios. Lo que no sabe es que está perpetuando el dolor de la desconexión de su propio padre o madre codependiente para que eventualmente ellos encuentren un narcisista o codependiente respectivamente y traten de reparar a estos padres que tienen una profunda carga de identidad, donde no pueden generar una autonomía sana interdependiente. Es como se dice, verdaderamente se vuelven dos medias naranjas, que al juntarse ni siquiera suman uno. Y por eso no se pueden separar, aunque se maltraten, aunque se traicionen, aunque se lastimen. ¿Por qué? Porque sienten que van a ser abandonados desde su infancia. Esa herida se va a remanifestar creando angustia, y por eso estos llamados reencuentros amorosos, a veces a través de me extrañas, sí, o vamos a vernos porque tengo que devolverte un cuadro, y eso acaba en la cama, y eso acaba con llantos, y eso acaba, y obviamente subsana el dolor, que es el síndrome de abstinencia en un codependiente y en un narcisista, adictos a sustancias o no, pero sí adictos a las relaciones, y eventualmente reemergen las dinámicas de desconexión que acaban ciertamente lastimando no nada más a ellos, sino que también a sus hijos. Así que recuerden, no es la narrativa que decimos, qué bien, somos felices, somos ideales, sino la profunda desconexión, lo que callamos los seres humanos, no únicamente las mujeres, no únicamente los hombres. Así que vamos a hacer una breve, no sé si llamarle en este caso meditación, sino una breve reflexión donde vamos a guardar, donde vamos a, guardar silencio y comenzar con un proceso de experiencia. La entrega anterior hablamos y trabajamos con la idea de el niño interior. Y es muy útil la metáfora del niño interior, no es de que exista allí un bebé, pero es una metáfora muy interesante porque el germinado de nuestra pequeña planta de desarrollo emocional y psíquico se ve truncado, se ve
lastimado en cierto momento, entonces ese desarrollo se queda allí congelado, aunque pueda ir creciendo otra parte de la planta y seamos adultos y aparentemente autónomos económicamente, pero verdaderamente desconectados en términos emocionales. Así que preguntar a este niño interior, que es una metáfora, porque a veces, oye, fulano, como uno se llame, ¿qué tienes? No, pues yo bien, yo me siento bien, si me siento mal, pues enciendo la televisión, me pongo a ver la pantalla oscura de las redes, salgo a hacer ejercicio obsesivo, o me pongo a limpiar las esquinas, o me obsesiono con la lectura o con el trabajo. Pero cuando preguntas al niño, niña interior, es cuando puede a veces responderte. Algunas personas cuando preguntan a este niño interior caen en llanto, o hay algo que está como un volcán a punto de hacer erupción, y en otros casos toma tiempo. Ciertamente esto lo vamos a trabajar en nuestro taller seminario de sanar la codependencia, pero ahora vamos a hacer un breve asomo a esta experiencia con la intención de que nos pueda ciertamente ayudar. ¿Con qué objetivo? Psicológica, emocional, inconscientemente estamos desempoderados. Y si digo mis necesidades me van a castigar. Y si digo que no es justo esta infidelidad o esta violencia, este gaslighting, este golpe, este ridiculizarme en frente de amigas o amigos en una reunión social, si lo digo, me voy a empoderar, pero yo no puedo hacer eso. Más bien tengo que callarme y aunque muestre mi enojo azotando una puerta, me encuentro desempoderado. Entonces el objetivo es empoderarnos amorosamente, que es el concepto, ya en algún momento en el budismo lo trabajaremos como la idea de Abhisheka, empoderar. Psicológicamente es importante y lleva siempre una Abhisheka sánscrito, una idea de empoderarnos. Brevemente porque el tiempo lo tenemos encima y bueno, siempre me encanta aportar lo más posible. Cerramos los ojos brevemente. Va a ser esto muy breve y espero que lo hagan ustedes después con más tiempo. Sentimos nuestro cuerpo. Sentimos este cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Somos 50 millones de células. Somos incontables aparatos vivos, aparato cardiovascular, digestivo, endocrino, y toda la conexión que hacen estas células es para generar esta autonomía que llamamos en este momento yo. Pero este yo en algún momento dependió no nada más de los cuidados del otro, sino de su amor bondadoso y de la habilidad de empoderarnos para generar esta autonomía emocional interdependiente. Posiblemente papá o mamá o ambos no podían empoderarnos porque ellos mismos pudieran estar desempoderados. Hicieron lo mejor con sus recursos internos. Así que nos imaginamos frente a papá y mamá, papá del lado derecho, mamá del lado izquierdo. Les miramos y ellos nos miran. Les agradecemos y nos imaginamos muy pequeños y
la edad con la que aparezcamos, ya sea bebés de cuna o infantes que apenas podemos gatear o caminar. Y este bebé que somos, o niña o niño, con la mano derecha tocamos la palma de nuestro Padre, con la izquierda de nuestra Madre, y les decimos gracias. Y nosotros, al ver a este niño o niña que fuimos, lo miramos, él o ella voltea a vernos y le preguntamos: ¿cómo te sientes? Y guardamos brevemente silencio y experimentamos nuestro cuerpo y sentimientos a que nos dé una respuesta. Sentimos. Incluso prestamos atención de sensaciones físicas o emocionales. ¿Cómo te sientes?, le preguntamos a esa niña o niño que fuimos. Acompañamos su sentir y le miramos con presencia amorosa, sin tratar de hacer algo. Sentir y acompañar con presencia esta experiencia es un proceso inicial de sanación. En esta etapa de este ejercicio es acompañar con presencia, sentir y hacer consciente sensaciones físicas o incluso emocionales. Ese contactar con presencia es un inicio para sanar, para desatorar ese atasco emocional. Respiramos profundamente y salimos gradualmente del ejercicio. Ustedes pueden hacer este ejercicio más duradero e incluso al terminar pueden anotar sus sensaciones. Es una forma también adicional de contactar. Les agradezco este espacio, esta reflexión, este ejercicio juntos. Gracias, que estén muy bien.